¿de qué cuerpo celeste del sistema solar sabemos menos? ¿En la superficie de qué objeto la temperatura se acerca al cero absoluto, donde el hielo puede tomar formas fantásticas? Es el planeta enano Plutón, que alguna vez fue expulsado de la alineación ordenada de los planetas del sistema solar por incumplir estándares. El misterioso objeto se encuentra a una distancia increíble de nosotros, en su posición más cercana a 30 unidades astronómicas y en la más lejana casi a 50. Esto equivale a 4.000 millones de kilómetros y 7.400 millones de kilómetros. Para entender qué tan lejos está eso, basta con darse cuenta de que un año en Plutón dura 2 siglos y medio. Por supuesto, las investigaciones ópticas de este objeto tan lejano son muy complicadas. Por eso, en 2006, desde Cabo Cañaveral, a bordo de un cohete Atlas V, la sonda estadounidense Nuevos Horizontes fue enviada a Plutón. Hasta ahora, es la primera y única sonda automática en la historia de la cosmonáutica que ha estudiado el planeta de cerca. En este momento, Nuevos Horizontes, al igual que los Voyager, está abandonando gradualmente nuestro sistema estelar. Antes de eso, la sonda aportó un gran beneficio y mucha información. Entonces, ¿qué fue lo que la estación automática vio en Plutón y sus alrededores? A la sonda se le asignaron objetivos concretos, entre los que estaban cartografiar la superficie de Plutón y Caronte, su satélite, estudiar la geología y morfología de estos cuerpos celestes, investigar la posible atmósfera de Caronte, spoiler, no la tiene, así como la ionosfera plutoniana. La búsqueda de un campo magnético en ambos objetos. ¿Cumplió Nuevos Horizontes con las tareas asignadas? Sin duda, e incluso superó las expectativas de los científicos. La sonda recopiló información que transformó y amplió el conocimiento sobre Plutón, sorprendiendo a los astrónomos que analizaban los datos de Nuevos Horizontes. En primer lugar, la voz del planeta. Y en segundo lugar, el hecho de que Plutón resulta que tiene atmósfera. Sí, es tenue y compuesta sobre todo de nitrógeno, metano y carbono, pero es el único transneptuniano con una neblina gaseosa muy fina. Nuevos Horizontes la fotografió por primera vez durante su vuelo. Las investigaciones muestran que la atmósfera de Plutón tiene unos 300 kilómetros de grosor con una capa de 20 centímetros. La presión es casi imperceptible y muy baja. No se puede controlar la sonda manualmente por el gran retraso de la señal. Por eso todo lo que Nuevos Horizontes estudió y fotografió se programó antes. Pero aún así, es un gran avance, porque ningún aparato había pasado tan cerca de este cuerpo celeste, a casi 12.500 kilómetros de la superficie. Este periodo de la misión fue muy productivo y se recolectó mucha información científica a una velocidad de hasta 4 kilobits por segundo. Transmitir toda la información a la Tierra tomó unos 15 meses. ¿Qué aspectos del relieve de Plutón interesaron más a los científicos? En primer lugar está la llanura Sputnik, ubicada en la región Tombaugh, según los datos de Nuevos Horizontes. Su diámetro es de casi 1.500 kilómetros y su superficie es relativamente joven y lisa. No hay ni un solo cráter, aunque algunos astrónomos creen que la llanura es en realidad un antiguo cráter enorme que con el tiempo se llenó de gases congelados. También, una de las hipótesis sobre el origen de la llanura Sputnik dice que, después de la colisión de un gran cuerpo celeste con Plutón, este rompió la corteza de hielo y penetró en el océano subterráneo. Luego la sustancia salió a la superficie. A unos menos 223 grados Celsius, todo esto se volvió rápidamente una superficie congelada, más dura que el diamante. Se cree que sin una base líquida, una llanura tan grande no mantendría su forma. Esto además sugiere la posible existencia de un océano, un cuerpo de agua relativamente cálido,
debido al núcleo caliente de Plutón. Nuevos Horizontes, como parte de la misión, estudió el campo gravitacional del planeta enano. Los datos muestran un océano subglacial de unos 100 kilómetros de profundidad, con agua y amoníaco disuelto que funciona como anticongelante. Es decir, teóricamente se puede suponer la existencia de vida en este cuerpo de agua, claro, a nivel microbiano, pero para probarlo se necesitarán décadas, si no es que siglos. ¿Acaso en Plutón solo hay llanuras? De ninguna manera. Nuevos Horizontes mostró imágenes de los picos más altos, cordilleras y sistemas montañosos completos en la superficie del objeto. Por ejemplo, las montañas Tenzinga, que limitan la llanura Sputnik por el suroeste. La sonda mencionada las descubrió y transmitió a la Tierra. Los parámetros de la formación geológica se elevan desde la base de la montaña hasta 3 kilómetros de altura. Sin embargo, si lo comparamos con el Everest, este se eleva casi 9 kilómetros sobre el nivel del mar, pero solo 4.5 kilómetros sobre la superficie. Las montañas Tenzing objetivamente pueden ser mucho más altas. Y también Nuevos Horizontes descubrió las montañas Hillary, que se elevan un poco más de 1,5 kilómetros. Están al sur de la llanura Sputnik, por lo que los rumores de una superficie plana en Plutón son exagerados. La sonda también fotografió numerosos surcos, lo que sugiere un posible depósito de agua subterránea, varias llanuras, 6 sistemas montañosos y pocos cráteres. La lista se ampliará con el tiempo. Al principio mencionamos las formas fantásticas y el estado del hielo en Plutón. ¿A qué nos referimos en este planeta? Lo común son fenómenos que sorprenden a los terrícolas, como las montañas flotantes, cuando un gran iceberg de agua flota sobre hielo de nitrógeno igual de denso. Tampoco sorprenden los montones de nieve de monóxido de carbono y metano en las cimas de las montañas, como gorros. El hielo en Plutón es tema de un video aparte, ya que esas estructuras cristalinas tan exóticas son imposibles en la Tierra y tienen propiedades difíciles de comprender. Además, la sonda interplanetaria automática también prestó atención al satélite más grande de Plutón. Hay otros, mucho más pequeños. ¿Sabías que Caronte es multicolor y que en su superficie predominan zonas blancas como la nieve, rojizas y marrones? ¿Cuál es el origen del color rojo en este mundo helado? Datos de Nuevos Horizontes señalan que la culpa es de las moléculas de talinas que se forman cuando el metano interactúa con luz ultravioleta. La mancha de Mordor se ve especialmente sangrienta, incluso el nombre da escalofríos. La sonda fotografió esta estructura el 14 de julio de 2015. El color del Valle de Mordor es muy distinto al del resto de Caronte. Este satélite es más oscuro que Plutón, lo que sugiere diferencias importantes en su composición. El diámetro de la mancha de Mordor es 473 centímetros. Se encuentra en el polo norte del satélite, posiblemente sea un cráter de impacto. ¿Cómo descifrar el secreto de Mordor en Caronte? Si el color rojo se explica por la presencia de talinos o polímeros orgánicos, entonces debería haber una región similar en el polo sur del satélite. Si no es así, aún no hemos resuelto este misterio. ¿Cuál es la principal pregunta que atormenta a los astrónomos al estudiar cualquier cuerpo celeste? ¿Hubo, hay o podría desarrollarse vida en él en el futuro? En 2011, datos del telescopio Hubble detectaron hidrocarburos complejos en las líneas espectrales alrededor de Plutón. A partir de esto, los científicos concluyeron que, hipotéticamente, podría existir vida simple en el planeta. Sin embargo, este microelemento también puede formarse sin la participación de organismos vivos. Las complejas condiciones climáticas en Plutón difícilmente permitirían que aparecieran formas de vida en la superficie. A pesar de que el planeta enano se caracteriza por su clima extremo, en Plutón incluso hay trópicos. De inmediato viene a la mente el viejo meme sobre un verano tan feo. Da miedo imaginar cómo sería entonces el Ártico plutoniano. Hablando en serio, estos son solo nombres que tienen poca relación con el cambio de temperatura y se refieren más al cálculo de la posición del Sol en el cielo del planeta. Por ejemplo, el cinturón ártico cubre casi el 40% de Plutón. En verano el Sol no se oculta y en invierno no sale, igual que el fenómeno polar de día y noche. En este planeta extremo, el invierno dura unos 60 años. Por cierto, en Plutón hay una zona climática absolutamente inimaginable para los terrícolas llamada Ártico tropical,
en la que se mezclan las características de ambas regiones. En la realidad plutoniana, esto no implica cocos congelados en palmeras ni nieve en la playa. ¿Acaso Plutón permanecerá para siempre helado y sin vida? Probablemente no, porque las características del sistema solar están cambiando lentamente. Se supone que aproximadamente dentro de 7.5 mil millones de años, el Sol comenzará a expandirse, y entonces, en el que alguna vez fue un planeta muerto, podrían aparecer condiciones aceptables para el desarrollo de la vida orgánica. Además, a Plutón, nuestra estrella madre, podría regalarle decenas de millones de años de existencia tolerable hasta que el Sol se convierta en una enana blanca y prácticamente se apague. Durante ese tiempo, es posible que la vida en Plutón evolucione hacia algo inteligente. El siglo XXI es una época asombrosa que revela muchos misterios y enigmas, lo que hace que la humanidad comience a ver las cosas habituales de otra manera. Por ejemplo, ¿sabemos todo sobre la Vía Láctea? Gaia ha demostrado que no sabemos todo. El telescopio orbital no solo cumplió su tarea principal al crear el mapa tridimensional más preciso de la distribución de estrellas en nuestra galaxia en la historia de la humanidad, sino que también reveló un secreto poco agradable sobre la Vía Láctea. ¿Cómo surgió nuestra galaxia? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y si hay exoplanetas en ella? A estas preguntas respondió con éxito variable el telescopio Gaia antes de retirarse. Todo el conjunto de datos transmitidos por el observatorio, y más aún su interpretación, van más allá de este video. Además, la información completa aún ni siquiera ha sido descifrada por los científicos. Lo principal es entender que la Vía Láctea ha absorbido otras galaxias varias veces durante su existencia. Entonces resulta que nuestro cúmulo estelar es como un verdadero matón cósmico. Lo más probable es que sí. ¿Qué pruebas de esto encontró el telescopio Gaia? En septiembre de 2018, detectó subestructuras causadas por la perturbación gravitacional de una colisión con otro objeto relativamente grande. Lo más probable es que se tratara de una galaxia elíptica enana en Sagitario. Este objeto se llama galaxia satélite de la Vía Láctea, ya que orbita a su alrededor, así como nosotros orbitamos alrededor del Sol. ¿Cuáles son los resultados de esta colisión? Los científicos piensan que los brazos de la Vía Láctea surgieron por ese evento ocurrido hace unos 900 millones de años. Solo imagina su magnitud, digamos, aún mayor. Este no es el único choque de la galaxia mencionada con la Vía Láctea. El evento ha ocurrido al menos 3 veces en los últimos 5.000 millones de años, y eso no es todo. Se espera pronto una cuarta colisión. Por cierto, es probable que una de estas catástrofes originara nuestro sistema solar y encendiera su estrella principal. ¿Fueron fáciles estas investigaciones? No, fueron muy difíciles. Aunque la atmósfera terrestre no impedía al telescopio ver el espacio, las nebulosas y el gas estelar lo dificultaban bastante. Si estudiar nuestra galaxia es tan difícil, ¿qué decir de los lugares más lejanos del universo? Es especialmente difícil ver algo cerca del centro de la Vía Láctea, ya que es ahí donde se acumula la mayor cantidad de materia. Nuestra galaxia suele ser un obstáculo para estudiar otros objetos del macrocosmos. Los científicos inventaron un término para esto: la zona de evitación. Este sector representa el plano galáctico de la Vía Láctea, una ubicación donde los objetos están catalogados de manera menos completa. Los astrofísicos intentan superar este obstáculo de diferentes maneras para llenar los vacíos. La situación se puede comparar con estar en una habitación de la casa sin conocer el diseño de todo el edificio porque las paredes te lo impiden. Para eliminar vacíos en observaciones se usan estudios por rayos X de zonas ocultas y mediciones por paralaje. Sin embargo, en lo que respecta a las estrellas, el método no funciona con la precisión que uno desearía. A pesar de las dificultades, el Observatorio Orbital Gaia calculó con gran precisión la ubicación de unos 2 millones de estrellas en nuestra galaxia. Esto fue posible gracias al diseño del telescopio y sus innovadores instrumentos. Por ejemplo, merece especial atención el enorme sensor digital de altísima resolución que alcanza los 938 millones de píxeles, para el cual aún no existen análogos. Para transmitir datos a la Tierra, se instalaron rejillas de antena en el aparato, ya que no se usaron antenas convencionales por la rotación del telescopio. Un mecanismo mecánico complicaría el monitoreo. ¿Puede objetar? Gaia estudió solo 2 millones de estrellas,
¿Por qué alabarla si en la Vía Láctea hay alrededor de 400.000 millones? No juzguemos tan duro, es solo el inicio. Los datos continúan descifrando y el mapa de nuestra galaxia se irá precisando y ampliando. No importa que la información llegue lento, lo esencial es su precisión. Finalmente hemos llegado a la razón por la que al principio del video se habló de manera irrespetuosa sobre la Vía Láctea, llamándola un pandillero cósmico. Lamentablemente es cierto. Nuestra galaxia no solo se ha encontrado periódicamente con sus satélites, sino que también ha absorbido objetos bastante grandes. Uno de esos choques importantes y su fusión ocurrió hace unos 11.000 millones de años. El evento fue tan catastrófico que el disco de la Vía Láctea literalmente se expandió. A la galaxia se le llamó Gaia Encélado y las investigaciones revelan que sus estrellas llenan principalmente el halo de la Vía Láctea. Esta fusión también formó la barra central de nuestra galaxia. El observatorio orbital halló que al menos 3 cúmulos estelares más fueron absorbidos por la Vía Láctea en distintas etapas, como Cetus, LMS1 Ucun y Aryuna Sequoia. Pero un evento destaca significativamente de la serie ordenada de fusiones. ¿Cuándo ocurrió y qué fue exactamente? Hace aproximadamente 8.000 millones de años, la galaxia Pond tuvo la imprudencia de acercarse a la Vía Láctea. ¿Crees que fue absorbida? No, fue aún peor. La Vía Láctea simplemente desgarró a Pond en millones de constelaciones. ¿Qué otro aporte ha dado Gaia a la ciencia? El telescopio orbital halló varias nuevas galaxias satélite, incluida Nasos 2, está a 450.000 años luz del Sol. Tiene tamaño similar a la Gran Nube de Magallanes y está poblada por estrellas muy antiguas. No se sabe cuánto tiempo seguirá siendo satélite de la Vía Láctea ya que se está alejando. ¿Has visto el puente estelar? La estación orbital Videla y su telescopio registraron el paso de estrellas de la pequeña a la Gran Nube de Magallanes. Realmente parece un puente gigante tendido de una galaxia a otra. ¿Por qué recordamos la misión del telescopio Gaia justo ahora? El asunto es que el 27 de marzo de 2025, el observatorio orbital se apagó. Lo bueno es que el telescopio dejó unos 500 terabytes de datos en un solo paquete. Sin duda tardarán mucho en descifrarlo. Es posible que entre esta información se encuentren datos valiosísimos para la ciencia o incluso aquellos que la revolucionen por completo. Los datos del telescopio ayudarán a predecir el comportamiento futuro de la Vía Láctea y permiten crear simulaciones por computadora. Gaia ha mejorado nuestro conocimiento sobre las trayectorias de asteroides, impactando la seguridad en la Tierra, pues alguna de estas rocas podría llegar a nuestro planeta. En ese caso, la humanidad tendría el mismo destino que los dinosaurios. Por eso es mejor conocer estos escenarios con anticipación. Es notable que el observatorio, tras analizar alrededor de 150.000 asteroides, descubrió que algunos de ellos tienen satélites a su alrededor. Esto descifró y amplió significativamente nuestra comprensión de estos objetos, y como mínimo duplicó su cantidad. Gaia halló un nuevo agujero negro en los brazos espirales de la Vía Láctea, distinto al de Sagitario, y la que tiene una estrella en el centro de nuestra galaxia. El objeto es 33 veces más masivo que el Sol y está a solo 2.000 años luz de la Tierra, lo que resulta inquietante. Todos saben cuáles fueron las consecuencias de estar cerca de este mortal agujero. ¿Qué tuvo de especial la misión del telescopio? Uno de los hechos más destacados fue el descubrimiento de la onda Redcliffe, una enorme estructura de 9.000 años luz dentro de la Vía Láctea que parece una onda suave. Puede ser una región de formación estelar o una cicatriz de colisión con una galaxia grande. Se cree que la estructura podría estar vinculada a la influencia de la materia oscura en el espacio. Por el momento, los científicos no saben con certeza cómo se formó la onda de Redcliffe. Existe la hipótesis de que el Sol también se formó alguna vez en una de estas estructuras. El telescopio Gaia descubrió el objeto ya que la modelación en 2 dimensiones no lo detectaba. En esta región están la mayoría de estructuras del cinturón de Gould, donde hay estrellas brillantes y masivas, principalmente jóvenes. A los científicos les sorprendió descubrir la onda Radcliffe tan cerca de la Tierra, motivando investigaciones más profundas. ¿Qué les espera a los astrónomos después de que termine esta misión? ¿Llegará un nuevo telescopio para reemplazar al que se retira? ¿A un merecido descanso?
Sí, se planea un proyecto llamado Gaianir, pero no se lanzará pronto, al menos en 20 años. El evento será en 2045, pero considerando los datos sin procesar que se han acumulado durante 10,5 años de funcionamiento de la primera estación orbital Gaia, los científicos no tienen tiempo para descansar, les queda mucho trabajo por descifrar, y la humanidad espera un flujo de noticias sobre la Vía Láctea. ¿No ven cómo la realidad se desmorona ahora? Me pregunto si esos fragmentos dañarán a la humanidad. Les contaremos qué descubrimientos modernos están atentando contra lo más sagrado de la astronomía. ¿Pero quieren escucharlo? Investigaciones recientes del profesor de cosmología Daniel J. Whelan y su equipo en la Universidad de Portsmouth revelaron que las moléculas de agua surgieron en el universo solo entre 100 y 200 millones de años tras el Big Bang. ¿Eso es posible? Fue antes de que existieran las primeras galaxias. ¿Cómo llegó el astrofísico a esas conclusiones y por qué seguimos creyendo que la vida en la Tierra es única? Daniel Whelan y los especialistas de su equipo realizaron numerosas simulaciones por computadora, modelando las explosiones de las primeras supernovas. Porque precisamente estos eventos catastróficos fueron las primeras fábricas químicas que produjeron elementos pesados para la formación de moléculas de agua. El agua surgió en nubes moleculares densas enriquecidas por explosiones de supernovas. Entonces resulta que las condiciones adecuadas para la vida pudieron existir mucho antes de lo que se pensaba anteriormente. Además, los planetas Semali, es decir, embriones planetarios, pudieron formarse alrededor de estrellas poco masivas ya a los 200 millones de años tras el Big Bang. Esto es realmente sensacional, porque hace apenas medio siglo suposiciones como estas habrían sido consideradas una herejía y castigadas con la expulsión de los círculos científicos. Este descubrimiento significa en la práctica simplemente que mundos aptos para la vida pudieron existir ya en los albores del nacimiento del universo. Pero eso no es todo. En 2024 se descubrió la galaxia Hades JS 140, y no por cualquiera, sino por el telescopio James Webb, que en su descubrimiento la consideró la galaxia más lejana conocida. Su desplazamiento al rojo, un parámetro que indica la distancia de los objetos, correspondía a un periodo de aproximadamente 290 millones de años después del Big Bang, es decir, del universo. En ese entonces era cerca del 2% de la edad actual, lo que demuestra esto. Esto una vez más indica que los astrónomos no interpretan correctamente las características de este antiguo periodo, lo que sorprendió a los científicos en primer lugar cuando descifraron los datos de James Webb sobre esta galaxia. Primero, su diámetro era de unos 1600 años luz, notablemente grande para esa época. Además, su masa equivale a cientos de millones de masas solares, lo que sugiere una formación estelar intensa y prolongada durante varios millones de años. En tercer lugar, los astrónomos se sorprendieron por el brillo de la galaxia JS C14-0, que fue mucho mayor de lo esperado según las ideas tradicionales sobre galaxias jóvenes. Pero no es el final de la historia. En marzo de 2025, con los instrumentos estándar del telescopio ALMA, se detectó oxígeno en el espectro de esa galaxia. Esto es sorprendente, ya que nunca antes se había hallado este microelemento a esa distancia. Es decir, resulta que la región y el propio objeto son químicamente maduros. La información sobre este hallazgo es confiable, ya que el oxígeno fue descubierto por grupos independientes de científicos, lo que descarta error o coincidencia. Los astrofísicos son gente bastante estricta, pero incluso en este caso no pudieron evitar hacer una comparación creativa. Sander Schou, estudiante del Observatorio de Leiden en Países Bajos, comparó el hallazgo con encontrar a un adolescente donde se esperaban bebés. Estos descubrimientos plantean la posibilidad de vida en el universo temprano y la pregunta, ¿dónde están los mundos que existieron mucho antes que el nuestro? Ninguno estuvo habitado por seres inteligentes. Entonces, ¿cuál es la solución a la paradoja de Fermi? Aunque hubiera habido vida en esas galaxias antiguas, para nosotros sería totalmente extraña e incomprensible. Aún así, en tanto tiempo se pudo colonizar el universo varias veces. ¿Qué detuvo a los antiguos habitantes del macrocosmos? Tal vez algo los destruyó de repente. En ese caso debió ser algún cataclismo global. James Webb da una respuesta preliminar
antiguos agujeros negros. Entonces, durante otro monitoreo del universo, el telescopio JWST detectó algo extraño, y había mucho de eso. ¿Qué vio James Webb? Él halló en el macrocosmos, cerca del origen del universo, pequeños puntos rojos de 100 a 500 años luz de diámetro. Aunque son de tamaño modesto, su naturaleza monstruosa sigue igual. Al analizar los datos, se descubrió que eran galaxias compactas surgidas unos 600 millones de años tras el Big Bang, aunque después se amplió notablemente la lista de posibles objetos. Su increíble densidad da motivos para suponer que son cuásares, núcleos galácticos con agujeros negros supermasivos activos en su interior. ¿De dónde salen esas conclusiones? El espectrógrafo infrarrojo de James Webb detectó líneas de emisión anchas propias de discos de acreción de agujeros negros. Es una especie de embudo formado por la materia que es absorbida por el monstruo insaciable. Solo hubo un detalle que alertó a los astrónomos: la ausencia de radiación de rayos X, que siempre está presente durante este proceso. Sin embargo, esto podría estar relacionado con una nube de polvo superdensa que bloquea la detección de los rayos X. Otra cosa que sorprendió a los especialistas fue la increíble cantidad de estos pequeños puntos rojos en un pequeño fragmento del universo. Los astrónomos encontraron cientos de ellos. Por cierto, en ese mismo año, 2025, el mencionado Daniel Whalen fue invitado a estudiar este fenómeno universal. La investigación fue publicada en Astronomy and Astrophysics. Simulaciones en supercomputadora llevaron a astrónomos a concluir que la ciencia terrestre enfrenta una nueva clase de objetos: los cuásares infantiles, núcleos galácticos con agujeros negros jóvenes que absorben material. Probablemente estos cuásares sean predecesores de los núcleos galácticos supermasivos. Esto se registró por primera vez. Es un gran campo de investigación. Me atormenta una pregunta: ¿pudieron estos agujeros negros de juguete esterilizar la vida en el universo temprano? ¿Podría esto ser una solución a la paradoja de Fermi? Cada vez cuesta más fingir y mostrar optimismo ante la adversidad. El mundo científico está desconcertado, y eso se está volviendo evidente. Mucho está en juego: décadas de investigación, siglos de conocimiento y los pilares de teorías fundamentales que se desmoronan. Y justo cuando los científicos empezaban a recuperarse del shock, les esperaba un nuevo descubrimiento en el espectro de la galaxia Yates YSZ13-1, uno de esos puntos rojos más antiguos. Se detectó la radiación Lyman alfa, y eso era lo último que los astrónomos esperaban ver en una ubicación tan lejana. Las ondas alfa del espectro suelen generarse por estrellas jóvenes y calientes en galaxias con núcleos activos. Pero el problema es otro. En la época del universo temprano, el espacio estaba lleno de una densa niebla de hidrógeno que dispersaba activamente precisamente las ondas Lyman alfa. ¿Por qué vemos claramente esos puntos rojo brillante que desafían nuestras ideas sobre el universo temprano y muestran un espectro que ya debería haberse desvanecido en la densa niebla? Tal vez la niebla de hidrógeno nunca existió y todo es solo la imaginación enfermiza de nuestros científicos. Un espectador podría objetar: ¿un detalle tan pequeño pone en duda nuestras teorías? Claro que sí. El hecho es que la teoría fundamental sobre el origen y desarrollo del universo es imposible sin la época de la recombinación, que comenzó aproximadamente 380.000 años después del Big Bang. ¿Qué pasaba en ese periodo complicado tras la detonación del punto de singularidad? El universo era un lugar increíblemente caliente, lleno de un plasma superdenso. Poco a poco se expandía y enfriaba, y los protones, fotones y electrones se unían para formar átomos de hidrógeno. A este proceso se le llamó recombinación, y fue precisamente lo que provocó la aparición de esa niebla de hidrógeno, densa, espesa, que absorbía la luz en el rango ultravioleta y hacía que el universo fuera completamente opaco. En este periodo surgió el fondo cósmico de microondas y la radiación de fondo que aún detectamos hoy. Después de la época de la recombinación, según las teorías generalmente aceptadas, llegaron las edades oscuras, donde seguía dominando la niebla de hidrógeno, en la que, recordemos, no deberíamos observar objetos en el rango Lyman alfa, pero aún así los observamos. Eso es desconcertante, ya que solo durante la reionización
La niebla de hidrógeno se disipó gradualmente por la radiación de nuevas estrellas y desapareció por completo 1.000 millones de años tras el Big Bang. ¿Cómo lo resolvieron los científicos? Ya que el periodo de la niebla de hidrógeno es una etapa evolutiva clave del universo que no se puede excluir de la fórmula fundamental. Los astrónomos creen que la neblina universal desapareció antes de lo previsto, sin que todo colapsara como un castillo de naipes. Por las circunstancias descubiertas, se plantea que la niebla de hidrógeno desaparecía abrupta y caóticamente, no de forma gradual y uniforme. No podemos descartar épocas enteras, así que los astrónomos deben adaptar la nueva información a las antiguas concepciones científicas. Una cosa está clara, los cosmólogos tendrán que trabajar arduamente para rehacer los modelos existentes y así incluir en la ecuación los nuevos datos sobre el agua. ¿Quizás tienes alguna idea al respecto? La comunidad científica mundial estaría muy agradecida.